Vamos a pasar a la siguiente presentación, que va a ser por parte de la doctora María Mittelbrum. Para mí es un honor presentar a María Mittelbrum, que es doctora en Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Tuve el placer de conocer a María Mittelbrum en su estancia postdoctoral en el CENIC, donde incluso colaboramos en muchos proyectos, algunos de ellos que han resultado en trabajos seminales que ha liderado María. Y tras su paso por el CENIC decidió emprender una carrera como jefa de grupo, mostrando todo el talento que tiene y que vamos a poder ver aquí. Y ahora mismo es jefa de grupo del Laboratorio de Inmunometabolismo e Inflamación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Su trabajo ha sido clave cómo comprender el sistema del envejecimiento en el sistema inmunitario y cómo esto impacta en la resistencia de diferentes enfermedades, como infecciosas o enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. Ha recibido multitud de proyectos competitivos, entre ellos destaca el ERC Grant, que como saben es el proyecto más prestigioso europeo a nivel de investigación básica, y ha recibido múltiples premios como el premio Banco Sabadell, Jesús Serra, y también el premio L'Oréal para Mujeres en la Ciencia. Y María nos va a hablar del papel de la función mitocondrial en el envejecimiento y en el contexto del sistema inmunitario. Bueno, gracias. Gracias, Borja, y a todo el comité científico. Es para mí un verdadero honor estar hoy en esta lección conmemorativa y en especial acompañar a Ana María, a una que admiro profundamente, tanto científica como personalmente. Yo quiero hablar hoy del deterioro que ocurre en la función de nuestro sistema inmune cuando envejecemos. Sabemos que según cumplimos años, la función de nuestro sistema inmune se deteriora y eso nos vuelve más vulnerables al cáncer, a padecer infecciones, a tener enfermedades autoinmunes, pero también evidencias recientes, tanto de nuestro laboratorio como de otros laboratorios, apuntan en que el sistema inmune podría tener la clave de qué rápido o cómo de bien envejecemos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Siempre me gusta empezar haciendo la misma pregunta: ¿qué es lo que tienen en común enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas, musculares? Todas estas enfermedades humanas tienen al menos tres componentes comunes. Uno es que perturban la homeostasis y la función de los tejidos. La segunda es que implican un proceso inflamatorio y la participación de células inmunes. Y la tercera es que todas ellas, su incidencia aumenta con la edad, por lo tanto son consideradas enfermedades asociadas a la edad. Y de hecho, la inflamación en sí aumenta con la edad. Se conoce con el término inflammaging a una respuesta inflamatoria de nivel medio que se va acumulando con la edad y que se asocia con muchas patologías. De hecho, podemos estimar la edad biológica de un individuo simplemente midiendo el perfil inflamatorio en el plasma de ese individuo. Siempre se ha pensado que esta inflamación era simplemente una correlación con la edad, pero evidencias recientes apuntan en que puedes bloquear esa inflamación y eso contribuye a una mayor esperanza de vida y a una mayor longevidad. Y os muestro este paper publicado recientemente en Nature, en que solo bloqueando una de estas citoquinas proinflamatorias, en concreto interleuquina 11, pudieron observar en ratones que podían extender no solo la vida media de los ratones, sino también la health span, cómo se encontraban esos ratones. La estrategia de ir bloqueando citoquinas de una en una o en combinación es una estrategia que puede ser interesante, pero a largo plazo no resulta muy viable. Tenemos cientos de factores inflamatorios, de quimioquinas, de citoquinas, una vida media bastante larga cuando empiezas a bloquearlo. Bueno, en fin, sería una estrategia que a nuestro punto de vista podría ser un poco compleja. Entonces, el interés de nuestro laboratorio es más entender cuál es el foco de esa inflamación crónica, de dónde viene esa inflamación. Hay dos alternativas. Es posible que ese inflammaging aparezca como consecuencia de los factores externos a los que nos exponemos, como son la polución, como son los patógenos a los que estamos expuestos,
o puede ser que sean factores internos, productos de la célula que pueden activar la respuesta inmune. Por ejemplo, la mitocondria, por su origen endosimbiótico, contiene proteínas formiladas o contiene un DNA mitocondrial que la célula, cuando lo sensa, puede responder con una respuesta inflamatoria, y eso puede contribuir a esa inflamación crónica. No podemos olvidar que en nuestro intestino tenemos un universo de bacterias que, mientras están controladas y en equilibrio, no pasa nada, pero si se desregula, podrían también derivar materia de esas bacterias en la circulación y contribuir a esa inflamación crónica. Las células senescentes, esas células que se van acumulando en los tejidos con el paso del tiempo, que acumulan daño, son bien conocidas por ser células proinflamatorias que también contribuyen al inflamación. Pero en el laboratorio pensamos que es el deterioro del sistema inmune el que podría combinar todos estos factores, tanto externos como internos, porque al final el sistema inmune es el que sensa, el que siente la exposición a los patógenos. El sistema inmune es un foco también de moléculas señalizadoras que pueden contribuir a la inflamación. Necesitas un sistema inmune completamente funcional para controlar ese universo de bacterias, y necesitas un sistema inmune también funcional para detectar de forma específica y eliminar las células senescentes. Así que hoy os voy a tratar de convencer de que el sistema inmune es clave para entender cómo envejecemos. Y una de las primeras evidencias que os quiero proponer es que sabemos bien que no todas las personas envejecen igual, depende de dónde hayas nacido, vas a tener mayor esperanza de vida, mayor longevidad. Y si planteamos esa pregunta, pero en vez de en términos de poblaciones, en términos de células, que si miráramos dentro de nuestro organismo, ¿envejecen todas nuestras células igual? ¿Sienten todas nuestras células el paso del tiempo a la vez? Pues estudios recientes, publicados el año pasado, en los que hacen atlas de los cambios que ocurren en distintas células de distintos tejidos a lo largo del tiempo, lo que han observado es que las células inmunes que infiltran en los tejidos son las células que más sienten el paso del tiempo, que más han cambiado. Pero bueno, hablar de células inmunes, tenemos diferentes tipos, tenemos células, la respuesta inmune innata, que responde de forma inespecífica y rápida ante cualquier estímulo y que la componen principalmente células de origen mieloide, como los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos. Y luego está nuestra respuesta inmune adaptativa, esa que nos hace dar una respuesta específica, que nos permite tener memoria inmunológica. Es una respuesta mucho más lenta, pero mucho más precisa, y que se basa principalmente en las células que conocemos como linfocitos B y linfocitos T. Bien, pues dentro de esas células inmunes, ¿cuáles son las que más cambian? Y para eso os presento este otro artículo en el que hacen la misma estrategia, esta vez en humanos, y analizando solo los cambios en las células inmunes, y observan que principalmente son los linfocitos T, CD4 y CD8 los que a lo largo de la edad muestran más cambio simplemente por el paso del tiempo. ¿Qué tienen en particular estos linfocitos T? Pues los linfocitos T son las únicas células inmunes que se originan en el timo. Los precursores están en la médula ósea, pero luego migran al timo, y el timo, ahí es donde se seleccionan únicamente aquellos linfocitos T que pueden ser protectores y no agresivos contra nuestros propios tejidos. Pero el timo es un órgano que es funcional, sobre todo en periodos perinatales, pero cuando llegamos a la adolescencia ya ha perdido prácticamente su actividad. De hecho, la involución tímica se considera la primera manifestación del envejecimiento. Creemos que los linfocitos T son una de las células que más cambian como consecuencia de esta involución tímica, pero no es la única razón.
Hay también cambios a nivel de los precursores de la médula ósea. Como os explicaba al principio, tenemos dos ramas del sistema inmune, el innato y el adaptativo, que están en equilibrio cuando somos jóvenes. Según envejecemos, la respuesta inmune innata gana a la adaptativa, es decir, se van generando más células innatas, monocitos, neutrófilos, y se pierden precursores linfoides. Esos cambios a nivel de la médula ósea, junto con el deterioro del timo y también porque las células inmunes están expuestas a una fuerte presión replicativa, no solo porque reconocen de vez en cuando algún antígeno y empiezan a expandirse de forma clonal, sino porque también están en rondas de proliferación homeostática. Por todos estos motivos, creemos que hacen que estos linfocitos T cambien dramáticamente con la edad. Cuando somos jóvenes, si analizamos los linfocitos de una persona joven en la sangre, veremos que tienen un perfil de célula resting, naïf, virgen, y sin embargo, si lo analizamos en una persona de avanzada edad, esos linfocitos se han diferenciado hacia células más efectoras, citotóxicas, de memoria y con propiedades de células exhaustas, agotadas. Todos estos cambios, pues como he comentado, nos hacen vulnerables a las infecciones, al cáncer, reducen nuestra capacidad de respuesta a la vacuna, tener más enfermedades autoinmunes, pero también contribuyen a esta inflamación crónica que conocemos como inflamación. Por lo tanto, creemos que entender todos estos cambios es fundamental porque podría tener un impacto, si conseguimos aumentar la resiliencia a esos cambios, podría tener un impacto fundamental en nuestra salud. Con este objetivo, en el laboratorio estamos tratando de analizar de forma profunda esos cambios y para eso nos basamos en técnicas de secuenciación de célula única, pero es verdad que eso es una técnica que tiene un poder enorme, pero tiene la desventaja de que todavía es cara a día de hoy, lenta, necesita luego un análisis muy profundo y lleva mucho tiempo. Sin embargo, lo que hacemos es, con esa información que nos dan los datos de secuenciación de célula única, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es diseñar paneles de anticuerpo que nos permitan entender la heterogeneidad de las células por una simple citometría de flujo espectral que es mucho más dinámica y más rápida. Así podemos comparar que con nuestra tecnología de citometría espectral de flujo obtenemos la misma diversidad de células T. Como os he explicado antes, en ratones jóvenes tenemos principalmente células vírgenes y células en un estado, digamos, de resting, y sin embargo, según los ratones envejecen, acumulan células diferenciadas del tipo activadas, efector memoria, exhaustas y citotóxicas. Bueno, ¿y qué importancia tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene estos cambios en los linfocitos T? Pues para estudiar esto nos planteamos en el laboratorio tratar de desincronizar los linfocitos T en un modelo animal, en un ratón, es decir, tener ratones jóvenes que tuvieran los linfocitos T envejecidos. Y para eso vuelvo a hacer la misma pregunta que antes, vamos haciendo un zoom in. Primero pensábamos que no todas las personas envejecen igual. Si miramos dentro de nuestras células, en nuestro organismo, no todas las células envejecen igual, pero si miramos dentro de la propia célula, ¿qué orgánulo envejece antes? ¿Cuál es el que más sufre con el paso del tiempo? Pues uno de los orgánulos que más detectan el paso del tiempo son las mitocondrias. Las mitocondrias, como sabéis, es el orgánulo que nos proporciona energía, pero además es un orgánulo que la célula siente su estrés de una forma muy activa y las mitocondrias tienen una peculiaridad que las hace únicas. Es el único orgánulo dentro de nuestras células que tiene su propio ADN, el ADN mitocondrial, que es de herencia materna, que codifica únicamente para 13 genes, pero que esos 13 genes son fundamentales para la obtención de la energía. ¿Qué pasa con ese ADN? Que a diferencia del ADN nuclear, no está tan protegido, no tiene esa cantidad de histonas que lo rodea, lo protege, no tiene esos mecanismos de reparación.
Además, está localizado dentro de la mitocondria, donde hay muchísimo estrés oxidativo, por lo tanto, es muy vulnerable al daño, el DNA mitocondrial. Con esa idea se nos ocurrió que quizás induciendo daño en el DNA mitocondrial en los linfocitos T podríamos de una manera reproducir lo que ocurre con el envejecimiento en los linfocitos T. Y así lo hicimos. Generamos un ratón, que sus linfocitos T tenían daño en el DNA mitocondrial y con eso observamos que se aceleraba la inmunosenescencia. A nivel de las poblaciones de células T que aparecen en el ratón, se parecían más a un ratón viejo que a un ratón joven, cuando lo analizábamos en el ratón mutante joven, y además esos ratones tenían marcas de inmunosenescencias, eran vulnerables a las infecciones, se morían cuando se sometían a una infección vírica, baja respuesta a las vacunas, desarrollaban tumores, cuando inducíamos un modelo tumoral en ellos desarrollaban el tumor de forma más acelerada. Importante también, esos ratones, solo por tener los linfocitos T con esa disfunción mitocondrial, envejecidos de forma acelerada, tenían la inflamación crónica aparecía antes. Marcadores de inflamación, como en la interleuquina 6, el TNF, aparecían en ellos cuando eran jóvenes a niveles parecidos a los que observábamos en ratones wild type viejos. Bueno, ¿y qué le pasa? Hemos desincronizado, tenemos un ratón joven que tiene el sistema inmune envejecido, lo que es normal que esté inmunocomprometido, pero ¿hay algún otro efecto? Lo que nos llamó la atención es que estos ratones aparecía que tenían un aspecto de envejecimiento acelerado. Aquí os enseño dos ratones de la misma camada, uno con el sistema inmune envejecido y el otro sano. Como veis, el aspecto es completamente distinto. Además, estos ratones tenían la curva de supervivencia reducida a la mitad y nos planteamos de qué se morían, porque estaban en unas condiciones, en un animalario donde no hay ningún patógeno. ¿De qué se moría? Bueno, pues estos ratones tenían alteraciones cardiovasculares profundas. Aquí os enseño en colaboración con el CENIC y con Borja experimentos de captación de glucosa cardíaca en estos ratones. Lo normal es que los corazones se alimenten de ácidos grasos y que no capten glucosa, y la captación de glucosa es un síntoma de estrés cardíaco y de inflamación, y como veis en nuestros ratones mutantes el corazón, es difícil apuntar con esto, pero el corazón está completamente encendido, está captando glucosa de una forma muy llamativa. Además de estos daños y estas alteraciones cardiovasculares, estos ratones tenían anemia, sarcopenia, fallos cognitivos, se movían menos, estaban menos activos. Encontramos que había acumulación de células senescentes en muchos tejidos y muerte prematura. Con esta idea publicamos que nuestro sistema inmune es capaz de controlar la acumulación de células senescentes en los tejidos y controlar la velocidad a la que envejecemos. Otro laboratorio, de forma independiente, con una estrategia completamente distinta, propuso un año después unos resultados bastante parecidos. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo el sistema inmune puede tener la clave al envejecimiento? Y de hecho la revista Nature el año pasado se hizo esta pregunta, y lo gracioso es que nosotros 2 años antes tratamos de dar la solución. En el 2022 ya propusimos cómo un sistema inmune envejecido podía contribuir para acelerar el envejecimiento. Hay 2 opciones. Una es que esos linfocitos T envejecidos adquieran un fenotipo autoagresivo patogénico que directamente daña a los tejidos, o bien que pierdan su capacidad protectora, que pierdan la capacidad de reconocer células dañadas y eliminarlas, células senescentes, o que pierdan su capacidad de protegernos también de ese universo de bacterias con el que convivimos. Creemos que todos estos mecanismos moleculares no son excluyentes y pueden funcionar a la vez, pero hoy simplemente os voy a dar una breve
idea de cómo un sistema inmune funcional es necesario para mantener la integridad de la barrera intestinal. Sabemos que cuando estamos jóvenes, esa barrera del intestino mantiene el equilibrio, el universo de bacterias controlado y hace que no respondamos de una manera exacerbada frente a esa microbiota. Sin embargo, según envejecemos, no solo en los humanos, pero también en los gusanos, en moscas y en muchos animales de experimentación, se ha comprobado que con el envejecimiento esa barrera se pierde y eso puede contribuir al declive asociado al envejecimiento. Y de hecho los primeros experimentos en ese sentido se realizaron en moscas, en las que moscas wild types, sin ninguna alteración, se volvían en algún momento puntual lo que llamaban este fenotipo, ¿cómo se dice? Smurf, pitufo. Se volvían pitufo porque cuando les daban un alimento de color azul, de repente ese alimento, en vez de quedarse con el tracto digestivo, que es lo que ocurre normalmente, se volvía permeable a los tejidos. Pensábamos que quizás eso mismo estaba ocurriendo en nuestros ratones, que aparecían todas esas enfermedades, esa inflamación, porque quizás el deterioro del sistema inmune podría estar deteriorando la barrera intestinal. Y de hecho, muy brevemente os enseño que estos ratones tienen efectivamente la barrera intestinal inflamada, se vuelven permeables si les introducimos en el aparato digestivo una sonda fluorescente, luego la podemos detectar en el plasma, o sea que tienen signos de intestino permeable. Si analizamos la microbiota está completamente alterada. Perdón. Y lo que es más interesante es que si en esos ratones reintroducimos con terapia celular simplemente 5 millones de células T wild types, normales, sin alteraciones, podemos restaurar la integridad del intestino. En esta imagen os puedo enseñar cómo la barrera está bien formada cuando realizamos estos experimentos de terapia celular. También observamos que podemos así retrasar la permeabilidad al dextrano FITC y esto es un análisis de las citoquinas en plasma de nuestros ratones mutantes, que veis cómo saltan todas, TNF, interferón, interleuquina 6, las quimioquinas, todas están altas y sin embargo en los ratones que han recibido la terapia celular con linfocitos T están bajas. No solo eso, sino que esa terapia celular es capaz de restaurar la microbiota, la tolerancia a la glucosa, la fuerza de los ratones y reducir la senescencia. Por lo tanto, creemos que el sistema inmune, al deteriorarse, puede contribuir al deterioro de la barrera intestinal y eso favorecer la inflamación, el inflammaging y la multimorbilidad asociada a la edad. Y eso nos da una ventana para proponer terapias en ese sentido. Bueno, os he presentado un modelo en el que tenía inmunosenescencia acelerada y aparecían todas esas enfermedades y muerte prematura. Lo siguiente que estamos haciendo en el laboratorio es la estrategia contraria. Podemos hacer que nuestro sistema inmune sea más resiliente al envejecimiento y, como os comentaba al principio, uno de los factores que aparecen es la involución tímica de donde se generan los linfocitos. Así que, en colaboración con Juan Manuel Zapata, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, él ha desarrollado un modelo en el que tiene el timo, es resistente a la involución, es decir, tenemos ratones. Aquí os enseño el timo de un ratón, si apunto bien, de un ratón joven, veis la masa tímica, en un ratón viejo. Parece que hay más, pero es que es grasa, si os fijáis bien en el color, es blanco, no queda nada de masa tímica en un ratón viejo. Y en un ratón viejo mutante, este es el timo, o sea, no se ha deteriorado, ha seguido creciendo. Y importante, hemos detectado que en esos ratones la inmunosenescencia está completamente retrasada. No entro en el detalle de todo el análisis por citometría espectral, pero estos ratones viejos tienen células naïf y no acumulan células exhaustas, ni deterioradas, ni citotóxicas. ¿Qué les pasa a nivel de fuerza y de
homeostasis de esos ratones. Estamos en el estudio de ellos, pero por lo menos a día de hoy os puedo decir que la resistencia en la involución química al menos retrasa la sarcopenia y mejora el control de la glucosa en esos ratones. Y con esto, ya casi para terminar, quería hacer un llamamiento a la inmunología. Sabéis que la inmunología ha revolucionado la medicina en los últimos siglos, desde las vacunas, los inmunosupresores que permitieron los trasplantes, los anticuerpos monoclonales que se usan en terapia, pero también en todos los laboratorios de biomedicina del mundo, a más terapias más recientes como las células CAR-T, que se están utilizando tanto en tumores como en enfermedades autoinmunes. Creemos que es una herramienta poderosísima que tenemos y que puede llegar a revolucionar todavía otros campos que todavía no ha revolucionado, y en concreto creemos que puede ser la clave para un envejecimiento más saludable. Os he comentado las distintas estrategias que estamos llevando en el laboratorio, como por ejemplo desarrollar modelos de resistencia a la involución química, la terapia celular, que favorece ese crosstalk entre la microbiota y el organismo, bloquear distintas citoquinas. Hay dos estrategias más que os voy a mencionar porque no tengo tiempo, simplemente es que estamos tratando por intervenciones tanto farmacológicas como nutricionales de rejuvenecer la función mitocondrial en esas células T. Y también estamos llevando a cabo una estrategia que es tratar de rebalancear los precursores hematopoyéticos, ese desajuste entre los precursores mieloides y linfoides. Si lo consigues reequilibrar, podrías bajar la carga inflamatoria de los, en concreto en el laboratorio de los ratones. Con estas estrategias buscamos a corto plazo aumentar nuestra inmunidad y a largo plazo retrasar el inflammaging y la multimorbilidad asociada a la edad. Y para terminar, no me queda más que dar las gracias a todo el equipo del laboratorio. De lo que estoy más orgullosa es de haber sido capaz de reclutar a este equipo de grandes científicos que me demuestran cada día que son mucho más listos que yo y que tienen muchísimas mejores ideas. Así que con esto, muchísimas gracias por vuestra atención.